Al fin llega el día, buenas noches a todos. Estamos aquí entonces para celebrar la vida y la obra de una persona a la que todos admiramos, queremos, pero que en este caso se presenta bajo un formato distinto, con el pensamiento que sostiene una práctica, que es la de un artista real, en este aquí y ahora, pero ya desde hace muchos años. Permítanme empezar agradeciendo a las autoridades de la Biblioteca Nacional, a los y las trabajadores y trabajadoras de la biblioteca que hacen posible con total disposición este evento, a Mariano Suárez, el editor de Mil Campanas, que con total profesionalismo logró este libro hermoso que estamos presentando hoy, y también a los que van a participar hoy. Van a tener el honor de escuchar a algunas voces y a algunos intérpretes que son un modo también de la celebración. Lo que va a pasar en este evento es que vamos a hablar ya no sobre el libro, que pueden comprar afuera, por otro lado, si no lo hicieron ya, sino también lo que creo que se está poniendo en movimiento aquí, que es capturar los hilos del pensamiento de Dino Saluzzi para ver qué podemos hacer hoy con eso. Nuestra cultura lo requiere, nuestro país lo requiere, y a partir de esta lectura nosotros suponemos o pensamos que pueden ponerse en movimiento algunas cosas para recuperar lo más profundo de nuestra cultura. No quiero ponerme serio, pero entiendo que es una ocasión inédita. No quiero alargarlo más. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar a pesar de la tormenta. Y de verdad, la adhesión a este evento me parece que es también un signo de esperanza para ciertas cuestiones que vamos a tratar de ir revelando durante el transcurso del evento. Lo primero que voy a hacer es presentar a los tres compañeros que están aquí con una lectura de su bibliografía. Ellos van a exponer. Vamos a pasar después a la lectura de un poema de Jorge Bocanera. Vamos a hablar un ratito con Dino, quien les habla, y él, el verdadero protagonista de todo esto. Y finalmente vamos a tener dos partes musicales con José María Saluzzi y Horacio Lavandera. De nuevo, gracias por estar. Empiezo. Luján Baudino estudió licenciatura de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona con especialización en arte contemporáneo. Realizó el posgrado en Gestión y Dirección de Empresas y Plataformas Culturales en la Universidad Pompeu Fabra. Tuvo grandes maestros en Historia del Arte y Gestión Cultural como Lourdes Cirlot, Antoni Pitarch, Ferran Mascarell y José Emilio Burucúa. Se especializó en diseño y gestión de proyectos artísticos y editoriales, colaboró para la Generalitat de Catalunya, la Fundación La Caixa, el Consell de Caldas de Reis, el Museo Picasso y en Galerías de Artes de Barcelona. Dictó conferencias y cursos en Argentina, Barcelona y Ecuador, el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y el Museo de Artes de Guayaquil. Publicó artículos sobre arte en Estados Unidos, Alemania, España y Argentina. Dirigió 7 años la editorial académica Jorge Baudino Ediciones y colaboró en el Centro FECA, Foro y Estudios Culturales Argentinos. Publicó artículos en Estados Unidos, España, Alemania y Argentina. Actualmente se desempeña como consultora, curadora independiente y desarrolla Arte para Volver a Ser, un proyecto que entiende el arte como un agente de humanización y desarrollo humano. Santiago Giordano.
Aplauden porque no me quieren escuchar, yo te lo digo, es así. Santiago Giordano es músico, docente, ensayista y crítico musical. Se formó en Italia como guitarrista y compositor con maestros como Angelo Gilardino y Franco Donatoni. En la actualidad es docente en la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Desarrolla labor periodística en Argentina en Radio Nacional, Las Fantasías del Caminante, todas las tardes. De 16 a 18. Muy bien. Y en el diario Página 12. Además de numerosos ensayos y artículos de crítica musical, ha publicado los libros Ingenio, Historias de Música Italiana, en 2008, y Había que cantar, una historia del Festival de Cosquín, 2010. Santiago Giordano. Sergio Pujol es historiador y escritor especializado en música popular. Enseña historia del siglo XX en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y es investigador del CONICET. En 2002 fue distinguido con el título de Fellow in Creative Writing por la Universidad de Iowa y en 2007 con el diploma al mérito por la Fundación Conex. Es autor de los libros Jazz al Sur, 2004, como La Cigarra, biografía de María Elena Walsh, 2011, Valentino en Buenos Aires, Discepolo, una biografía argentina, 2017, Historia del baile, de la milonga a la disco, la década rebelde, 2002, Rock y dictadura, crónica de una generación, 76-83, en 2005, En nombre del folclore, biografía de Atahualpa Yupanqui, 2007. 100 años de música argentina y Oscar Alemán, La guitarra embrujada, 2015. Conduce el programa Influencias por Radio, Universidad Nacional de La Plata, y ha colaborado en diversos medios gráficos del país y del exterior. A ver si no me olvido nada. No, Sergio Pujol. Gracias a los tres, los escuchamos. Buenas tardes, los últimos seremos los primeros. Se hizo un sorteo y salí yo primero para empezar a hablar. Qué gusto, ¿no? Poder participar una vez más de la celebración de la música de Dino Saluzzi. Y digo una vez más porque, amén de las veces que tuve oportunidad de escribir o hablar en radio sobre ese maravilloso mundo de imaginación sonora con sello propio que es Dino Saluzzi, en el año 2015 formé parte del jurado Conex y en esa oportunidad pudimos darle a Dino los premios máximos, el platino y el brillante. Un acto de justicia que, sin embargo, a mí personalmente me pareció insuficiente, ya que Dino siempre contó con el apoyo de la crítica musical del país y del exterior, pero aún así la música de Dino no ha tenido tanta presencia en las agendas mediáticas como merecía, ni hablar en las programaciones de radio y televisión, o para decirlo con categorías actuales, en los podcasts y en las descargas de streaming. Y por todo eso que estemos aquí presentando un libro de conversaciones de Dino con Javier Magistris, a quien recién oían, y que lo hagamos en este lugar sagrado de la cultura nacional, como es la Biblioteca Nacional, en este momento tan difícil y angustiante que vivimos en la Argentina, me parece que es algo necesario y conmovedor, y movilizante, como suele decirse. La música de Dino constituye una de las expresiones artísticas más notables que ha producido un país como la Argentina, pródigo en sonoridades. Su matriz cultural está hecha de folclore y tango, forjada entre los ritmos populares del noroeste y las orquestas típicas de aquella Buenos Aires que él conoció de muy joven, que se movía con el marcato del tango típico, o de las orquestas típicas de tango. Pero el estilo compositivo de Saluzzi resulta
inasible, es de una originalidad tan asombrosa que uno podría pensarlo como una suerte de género en sí mismo, como si dijéramos, ¿a qué género pertenece la música de Dino? Al género Dino Saluzzi. Dino toca a Dino. Dino Saluzzi toca a Dino Saluzzi. En términos de escenas, como se dice hoy, en referencia a determinados ambientes conformados en torno a un género o un estilo musical, se lo disputan el jazz europeo, los géneros de música popular argentinos, por supuesto, la música de cámara e incluso la dudosa categoría de world music, música del mundo, una categoría acuñada en los centros de poder para definir todo aquello que era visto con una mirada un poco exótica. De cualquier manera la incorporamos, la expresión world music, ¿no? En alguna oportunidad recuerdo que Dino figuró en el pool de instrumentistas exóticos, entre comillas, de la revista especializada Downbeat, obviamente como bandoneonista. Y asimismo, si bien ha escrito piezas para otros intérpretes, en el arte de Dino se cumple regiamente la reciprocidad entre el compositor y el intérprete, es decir, ambas funciones en un mismo ejecutante. Tanto en sus soliloquios de bandoneón, por caso el introspectivo Albores del año 2019, como en sus grabaciones con su grupo familiar o en yunta con solistas europeos y estadounidenses, Dino expresa un pensamiento musical visceral y sutil al mismo tiempo. Su instrumento, el bandoneón, parece dictarle el meollo de sus ideas, pero las combinaciones tímbricas de las diferentes familias instrumentales es algo que lo ha inquietado siempre y que lo impulsa. Ahí está Dino Saluzzi en dueto de bandoneón cello, ahí está Dino en dueto de bandoneón batería, ahí está su fuelle en complicidad con un cuarteto de cuerdas, o al frente de su grupo de saxo, guitarra, bajo y batería. Los hilos sonoros de su bandoneón traen reminiscencia del folclore argentino, del tango contemporáneo, del jazz, de la música académica, pero estos son elementos que viven en proporciones inestables, proporciones siempre cambiantes, por más que su salta natal emerja como principio y fin de todas las cosas. Por ejemplo, un coral de inspiración bajiana puede mutar en las manos de Dino en una samba sublimada, o una variación más o menos libre, llevar lejos aquello que empezó como una sencilla milonga. Una de las claves, creo, de la música de Dino es la porosidad de las fronteras entre lo popular y lo académico. No porque Dino desconozca las especificidades de los lenguajes y de las formas, y en ese sentido el zarandeado término fusión creo que no le cabe del todo, aunque alguna vez lo hemos utilizado ante la falta de otras palabras, sino porque su música resulta virtuosa en un sentido profundo. Si agrega un pasaje atonal a una estructura esencialmente tonal o modal, Dino cuida que ese aditamento no nos distraiga del clima de la pieza. Sus exquisitos contrapuntos y fugatos fueron aprendidos en los pentagramas, lógicamente, pero en lugar de llevar las carpas de Campo Santo a Leipzig, Dino logra que el barroco y el clasicismo se metan en los ingenios donde trabajaba su padre, él también bandoneonista. Se trata de una música cargada de muchos pasados y al mismo tiempo aventurada, que avanza inducida por una serie de tradiciones que puestas en armonía se están reinventando permanentemente, sin que esos maridajes resulten forzados ni pretenciosos. Nunca suena pretenciosa la música de Dino. Estas 10 jornadas de reflexiones, conducidas por Javier Magistris, resumen una vida asignada por búsquedas musicales. Un Saluzzi meditativo, como es en gran medida su música, avanza sobre los tópicos esenciales del arte musical y se hace preguntas, se las hace Javier, él mismo se las hace y las responde o intenta responderlas, pues son preguntas muy complejas,
cómo nace la belleza del caos en el arte, cómo se equilibran el conocimiento y la inocencia al interior de una obra sonora. ¿Puede el extremo raciocinio ahogar la emoción? ¿Qué tipo de insumo es la memoria de lo vivido a la hora de componer una milonga, una samba o un aire de candombe? Por momentos, un tono desencantado recorre las páginas de este libro. La educación musical, la relación del artista con los públicos, la injerencia fatalista de la industria cultural en los planes más nobles de los artistas, el injusto olvido que se yergue sobre tangueros y folcloristas de mediados del siglo XX. Estos son temas que preocupan a Saluzzi desde hace mucho tiempo, una preocupación que muchos de nosotros compartimos, por supuesto, pero esa preocupación nunca lo ha desviado del camino elegido. Es decir, estamos frente a un músico inquebrantable, absolutamente consecuente con su concepción de la música. La crítica de Saluzzi, la mirada crítica que Saluzzi tiene sobre muchas cosas, no es inactiva, no lo frena, no lo distrae. Y bueno, hay que decir que en un plano humano debo reconocer que la vitalidad de Dino Saluzzi es envidiable. Todos quisiéramos llegar a su edad. No digo igual que él, pero más o menos, ¿no? En fin, esta es una reflexión muy personal, que no la tendría que haber traído aquí. Todos los movimientos de Dino, los espaciales, los temporales, los compositivos e instrumentales, los escritos e improvisados, nacieron de su espíritu indómito. Y este es su rasgo, yo diría, yupanquiano, en cierto modo. Es decir, ética y estética se congregan para cerrar filas en él de un modo rotundo. Que la música de Dino haya encontrado cobijo en un sello alemán como ACM, del lúcido productor Manfred Eicher, habla tanto de la universalidad de su arte sonoro como, lo decíamos al principio, de cierta ingratitud argentina al momento de brindarles a sus creadores las mejores condiciones de trabajo. Pero del mismo modo que Yupanqui afirmaba llevar el país adentro, cuando le preguntaban por qué vivía en París, la memoria emotiva de Dino está poblada por el paisaje y la gente de las provincias y también de la gran urbe. Su padre, como sabemos, tocaba el bandoneón en los carnavales salteños. Se ubicaba con el pequeño Dino en la carpa de la vieja Tula, cerca de la cementera Minetti. Desde allí, padre e hijo veían partir el tren rumbo a Buenos Aires. La imaginación del niño se subía a los vagones rumbo a la modernidad, pero enseguida regresaba a la tierra que lo había visto nacer. Esta imagen entrañable de ida y vuelta, de eterno retorno, de campo de ciudad, habita toda la obra de Dino, aún allí donde la abstracción melódica y sus demorados rubatos parecen difuminar el recuerdo de aquellos bailes populares. Una lectura de estas jornadas resulta significativa para quienes conocemos y admiramos y amamos la música de Dino, pero también, y quizás principalmente, para quienes aún no han tenido la oportunidad de acercarse a ella, cosa que da mucha envidia pensar que tienen todo Dino Saluzzi por delante, ¿verdad? Por un lado, las observaciones respecto a la forma, ¿no? Su cerrazón, su apertura, como un dilema que obsesiona a Dino desde siempre, la forma musical me refiero. Esas observaciones nos habla de música en términos musicales. Afirma por ahí Dino, el desafío consiste en buscar lo artístico más allá o en el fondo de la cuadratura de la forma. En otros tramos de estas conversaciones, el discurso modula hacia una reflexión filosófica de tintes metafísicos, el mal y el bien, la epistemología del saber musical, la percepción y la memoria, la esencia del arte en la sociedad moderna. Y finalmente la música como metáfora social destaca, en mi opinión, como uno de los puntos más altos de estos verdaderos diálogos socráticos que tiene Javier con Dino, ¿no? Por ejemplo, si el quinto grado de la escala conduce a la resolución perfecta de la armonía, ¿cuál sería el quinto grado de la sociedad? Tenemos mucho que aprender
de la música, nos dice Dino, pero advierte al mismo tiempo, no hay artista firme, hay solo hallazgo. Y vaya que los ha tenido Dino en su pródiga vida musical, este explorador imprescindible de la cultura argentina. Tenemos aquí un músico, como dije, que no cesa, con un rango dinámico que roza el silencio muchas veces, un músico que retira su sonido sigilosamente para recomenzar una y otra vez. Dino lleva en su bandoneón las alforjas del pasado, pero sigue mirando hacia adelante, activo y refrenable. Confiesa en un tramo de la segunda jornada, no escucho frecuentemente mis grabaciones y composiciones. Algunas me producen alegría, otras me hacen pensar en que podría haber sido de otro modo. Pero todas, desde el mismo momento de su concepción, me producen el deseo de hacer más, como una sed inagotable que solamente se sacia con más trabajo. Y cuando nosotros, humildes oyentes, estamos frente a la música de Dino, sentimos el deseo irrefrenable de hacer más, es decir, de seguir escuchándola. Nada más, muchas gracias. Bien, hablar después de Pujol es... Y acá estamos, ¿no? Acá está el libro de Dino, que se me ocurre, es una especie de, por un lado, de ars poética del compositor. Ahí está su pensamiento estético, ¿no? Su mirada musical. Pero lo más maravilloso que uno siente después de leer el libro es la absoluta coherencia que hay entre su música, que conocimos hace tiempo y que hace tiempo transitamos como oyentes, y lo que está, y su pensamiento, y esa ars poética. No es común que se produzca ese encuentro en un punto entre la enunciación y la realización. Y en Dino eso es maravilloso, o sea, es perfecto, inobjetable, es decir, su poética está en su música. La poética declarada es sonido. Y esa visión del mundo de Dino surge a partir de este diálogo de 10 jornadas, ameno, inteligente, ¿no? con Javier Magistris, que además de poeta es, inevitablemente, un tipo curioso, un gran preguntador. Es decir, ese encuentro, ese diálogo, remonta este libro un poco a los tratados del Renacimiento, o antes, que eran diálogos, ¿no? Recién hacía referencia Sergio a lo socrático de los diálogos, ¿no? Pero en el Renacimiento hay un empleo del diálogo para decir, para forjar lo que serían los tratados, ¿no? Y este libro también, este diálogo, es un tratado sobre la música como fuerza redentora desde ya, pero sobre todo como la música, como gran problema. ¿Qué hacemos con la música? O mejor aún, ¿cómo hacemos con la música en un mundo como este? Esa podría ser una síntesis así apresurada de lo que está en este libro, ¿no? Y Dino ensaya respuestas, incluso sin esperar tener razón. Y ese no esperar tener razón, sumado a la coherencia
que hay entre lo enunciado y lo sonado, construye una forma de sinceridad, de honestidad invencible en la música de Dino. Música y pensamiento musical que se encuentran en este tratado que intuimos, ya lo intuíamos al principio, esa música justificada por la experiencia, de manera natural, sin forzaturas, en perfecta armonía, digo, música y pensamiento, dan lugar a que este libro también pueda ser leído como una especie de tratado sobre la naturaleza. Todas las respuestas, todo el pensamiento que Dino vuelca en este tratado tiende a eso, ¿no? A que las cosas se produzcan por el propio peso, naturalmente, sin demasiada ciencia. Dino de alguna manera retira la ciencia, la pone a un lado y deja que sea la naturaleza la que ordene. Y me gusta pensar este libro como un tratado sobre la naturaleza, porque de ese tratado sobre la naturaleza se desprende otro tratado definitivo para escuchar la música de Dino, que es un tratado sobre el tiempo. No descubro nada nuevo si digo que la música de Dino es un camino hacia el despojo. Pero quiero aclarar que cuando digo hacia el despojo no digo tanto hacia el silencio, que si bien es una idea recurrente en la música de Dino y ocupa un lugar importante en la música de Dino, el silencio, pero yo digo más bien que es un camino hacia el despojo entendido como una forma de liberación. Y subrayo esta palabra, liberación de lo superfluo. Cada sonido que elige Dino se desprende, se despoja de lo anecdótico y va quedando solo lo principal, que más que el sonido en la música de Dino es el tiempo. La columna vertebral de la música de Dino es el tiempo, o mejor dicho, la interpretación que él hace del tiempo. El tiempo entendido como historia, es decir, la tensión entre presencias y ausencias. El tiempo entendido como plano, como teatro de operaciones de su música. Pero sobre todo el tiempo entendido como materia. Como que la música de Dino es una materia densa e inevitable. A menudo cuando nos sentamos a escuchar la música de Dino, sea en los discos o sea en la dicha de escucharlo en vivo, las cosas tardan en llegar, si es que llegan. Es decir, ya se entra en otra dimensión del tiempo. En la música de Dino, en el tiempo de la música de Dino, pueden suceder cosas. O puede no suceder nada. Porque, insisto, es tiempo y no promesa, ¿no? Es tiempo y no obligación. Y Dino lleva esa libertad hasta el extremo. No hace del tiempo un evento, sino casi juega con lo contrario. Y esa naturaleza es dura de corromper en su esencia. Y cuando digo naturaleza en Dino, no digo que necesita sonar como un árbol, pesar como una piedra, correr como una corzuela para ser naturaleza. En todo caso, eso sería la representación de la naturaleza. La música de Dino es naturaleza, por el sencillo e infinito hecho de estar hecha de tiempo. Y por eso es inevitable.
La música de Dino sucede siempre, sucede como el tiempo. No hay que buscarla, hay que esperarla, como el tiempo. No tiene márgenes, como el tiempo. De pronto nos damos cuenta que está, que aparece. Y entonces las cosas en torno a eso se dimensionan de otra manera. Y así la música de Dino nos permite, en ese ámbito de su tiempo, de alguna manera a nosotros, pobres oyentes, existir. Gracias, Dino. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría agradecer al maestro Dino Saluzzi y a Javier Magistris por haber escrito este libro. Como historiadora del arte y argentina, siento una enorme emoción y agradecimiento por haber participado como historiadora de un artista como Dino. Me siento una testigo privilegiada de la historia de la cultura argentina y siento la responsabilidad de compartirlo con ustedes. Quiero agradecerle a mi familia y a mis amigos y quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos en este hermoso momento que es una celebración, casi un ritual, como es la música de Dino. Hoy nos reúne en este maravilloso evento el nacimiento de un nuevo libro. Mi padre, que era editor, siempre decía que la presentación de un libro era como celebrar el nacimiento de un nuevo ser, de un niño. Que alguien lo hace, pero desconoce el destino. El autor escribe y se expone. Por eso también el hecho de compartir todos estos pensamientos tan profundos constituye un acto de verdadera valentía y generosidad de parte de Dino. Un libro, sobre todo, es un soporte de memoria. El pensamiento se vuelve algo tangible, transmisible más allá de la persona y perdurable en el tiempo. Los portadores del saber transmiten su legado de generación en generación, ya que la cultura sobre todo se transmite de manera oral, pero el pensamiento encuentra su forma álgida en la palabra escrita para perdurar en el tiempo. Este libro es un tesoro poder contar con la mirada, con el pensamiento, con las emociones, con la profundidad que se logra en este libro. La historia del arte es una historia de personas que lograron encontrar una identidad, su forma artística, su forma de crear. Y el arte busca la universalidad de las particularidades. El arte busca hablar de lo universal a partir de lo propio y eso es uno de los grandes aportes de Dino a nuestra historia cultural. Una vida en 10 jornadas no es un libro de música, estrictamente. Sí es un libro de arte porque extiende el ejercicio de buscar la belleza en todo sentido. No solo en el hacer, sino en la vida. Una vida en 10 jornadas, primero, enaltece algo muy hermoso y venerado por los argentinos, la amistad. Y por eso crean este libro tan argentino. Dino y Javier se conocen hace más de 20 años. Y su vínculo fue enriqueciéndose por un compartir basado en el respeto y la admiración. Un vínculo humano. Una amistad en la que compartían el tipo de diálogos que hoy tenemos la fortuna de poder leer. Una conversación entre un compositor y un poeta. La mirada sensible, profunda e inteligente de Magistris es el dispositivo principal que crea el marco para que el compositor se confiese. Confesión que hace también con su trabajo
En cada obra, el artista entrega su alma al mundo. El artista transforma su herida, su alegría, su amor, su atención en obra y la da para que nosotros podamos conectar con esa obra y ese espíritu, porque eso es el arte, un canal del espíritu humano, un lenguaje universal que no conoce el paso del tiempo porque su esencia permanece. Mi aporte dentro del libro es un aporte técnico. Está relacionado, por un lado, con narrar los hitos más relevantes de la historia, con una descripción biográfica cronológicamente ordenada de los hechos más importantes de la vida de Dino, y por otro, la conceptualización de su arte y su aporte a la historia de la cultura. Dino, el arte es la manifestación del espíritu humano y es un vehículo de civilización que lleva consigo el conocimiento de su tiempo. Transporta y conserva dentro de sí la identidad de quien lo hizo. Por eso, acercarse al signo cultural de Saluzzi es acercarse a una forma de arte sencilla y a la vez compleja. Dino nace en Camposanto, un pueblo que cuando Dino lo deja no tenía ni 6.000 habitantes. Y su periplo lo lleva hasta Alemania, donde llega de la mano de George Gruntz a un festival en Molde, en la ciudad de Molde, un festival muy considerado de jazz, uno de los más antiguos del mundo, y conoce a quien será el productor de todas sus obras, Manfred Eicher. No es la mirada del otro lo que hace valiosa nuestra cultura, pero sí es cierto que Dino encontró el apoyo necesario para desarrollar su obra y difundirlo en el mundo. A Manfred Eicher hoy le agradecemos. En el momento que incorpora a Dino, hacía poco más de 10 años que estaba fundado el disco, y en este apoyo recíproco entre los artistas, el sello se construyó en un bastión de la música contemporánea universal. Desde los años 80, Dino graba ininterrumpidamente en Alemania y los discos lo llevan a hacer giras. Entre sus postulados estéticos, plantea que es fundamental conocer la ciencia de la música para así encontrar la música en la naturaleza humana, ya que el artista entiende que es la que verdaderamente da la forma al arte, no la convención ni ninguna estructura externa al ser. Para Dino, la música es al mismo tiempo arte y ciencia. La música de Dino no es clasificable en otra categoría que no sea la de música argentina, y su sustantivo aporte a la historia de la música de este territorio es liberar los géneros tradicionales de su función coreográfica, para convertir al patrimonio musical argentino en un recurso artístico, partiendo de la nutrida tradición cultural de este territorio para transformarlo en formas de expresión de su identidad, de su espíritu, integrándolos en un lenguaje sofisticado conseguido a través de un gran compromiso con el estudio de toda una vida. Para Dino, hacer música argentina es una forma de honrar su pasado cultural, ya que el músico considera que interpretar obras propias de cada territorio empodera la cultura y promueve el desarrollo de la misma. Dino transmite la tradición integrada naturalmente en un lenguaje propio, sólido, libre y sobre todo universal, que desvanece las fronteras entre la música popular y la denominada música culta, entre composición e improvisación y entre folclore, jazz y el tango, encarnando una de las características más notables de las culturas latinoamericanas, la integración. Las culturas de los pueblos originarios de América Latina, que también acompañan esos primeros tiempos. Cuento también que la mamá de Dino trabajaba de cocinera de la gente de la zafra, así que escuchaba cantos de chorotes, chiriguanos, o sea, en su matriz cultural, en su compleja matriz, tiene además elementos de los pueblos originarios.
Entonces los pueblos de América Latina poseen una profunda conexión y cercanía con la naturaleza, manteniendo una especie de inocencia, pureza cultural que de alguna manera se contrapone a la sofisticación de la cultura europea, elementos que, unidos en su composición, definen uno de los mayores aportes de Saluzzi a la historia de la música. El tango y el folclore están presentes, el sonido del tango junto a la música andina serán sustrato omnipresente de su obra, siempre citados por su potencial expresivo y la propia vinculación que tiene Saluzzi con cada obra, no por el sentido del género. Historia viva del bandoneón, Dino Saluzzi extendió los límites del repertorio dotándolo de libertad creativa absoluta. Desde música para bandoneón solo hasta música sinfónica, la obra de Saluzzi marca la historia del bandoneón, no por su forma de componer, sino también por su manera de tocar el instrumento, por su sonido. Además de la relevante ampliación del repertorio y el posicionamiento internacional como instrumento de música solista y de cámara del bandoneón, uno de los aportes fundamentales a la historia de la música es la forma que busca a través de la composición. Las obras de Dino Saluzzi son música viva. Contemplan la improvisación como forma compositiva integrada plenamente a la dramaturgia de la obra. La creación de música en tiempo real combinada con la composición escrita es una de las características más sobresalientes de su obra. Pero para él la improvisación no está entendida como un despliegue de virtuosismo, sino como la oportunidad de crear en tiempo real. La música se recrea en vivo porque constantemente está en búsqueda de un sonido siempre nuevo. En este aspecto, Saluzzi experimenta a la música como un rito, como una evocación de las fuerzas creativas a través de desarrollar un fuerte sentido de la escucha y la libertad. Así que Dino además cuenta, que esto es muy importante, cuenta una historia en cada una de sus obras. Cada obra es una imagen que es desplegada y explicada a través de su desarrollo musical. Y entiende, este punto también es muy importante, que entiende a la música como un agente que contribuye a la armonía social. Pero lo que también me interesa recalcar en este día es algo muy argentino, que es la pasión. Más bien el profundo amor y respeto que el artista siente por su cultura, por quienes lo precedieron, por quienes le enseñaron su cultura, le enseñaron a tocar. Dino vincula el amor con la composición. Construye a partir de esa emoción que lo traduce en formas. Como dice Magistris, en la obra de Dino Saluzzi, lo verdaderamente humano se expande. Su lenguaje, la pausa, la entonación y el silencio crean una atmósfera que transmite la verdad de una experiencia sencilla de la tierra. Así dicho, la tierra donde el sueño de ser se vuelve posible. Muchas gracias. Cuando nuestros críticos, pensadores, historiadores nos ayudan a iluminarnos como lectores en problemáticas que nos permiten enfocar de otra manera nuestro presente. A estos hombres y esta mujer hay que leerlos, seguirlos, leer sus columnas, escuchar sus programas, porque en ellos también hay una cifra de lo que nos toca. Bueno, les agradecemos a los tres, de verdad.
Bueno, adjudicada que me fue de manera incorrecta la condición de poeta, es un malentendido que no pienso aclarar, vamos a convocar brevemente a uno de verdad. Jorge Bocanera es poeta, periodista y crítico, dirigió durante 15 años la Cátedra de Poesía Latinoamericana de la UNSAM en el Gran Buenos Aires. Durante la dictadura militar se exilió en México. Fue secretario de redacción, entre otras, de las revistas Crisis, acá en Argentina, y Plural de México. También fue director de la revista Nómada de la Universidad Nacional de San Martín. Como poeta, entre otros premios, recibió la primera mención concurso Pablo Neruda de la revista Encuentro en Buenos Aires, 1974, el premio Poesía Casa de las Américas en La Habana, Cuba, 1976, el Premio Internacional de Poesía Camaiore en Italia, 2008, el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía, Buenos Aires, 2012, el Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde de la Universidad de Zacatecas, México, 2012, el Premio Conex 2024 a las Letras, Poesía. Entre sus libros de poemas mencionaremos Los espantapájaros suicidas, del 1973, Música de fagot y piernas de Victoria, 1979, Sordomuda, 1991, Palma Real, 2008, Monólogo del Necio, 2014, y entre otros ensayos, Confiar en el misterio, Viaje por la poesía de Juan Gelman, de 1994, Solo venimos a soñar, la poesía de Luis Cardosa y Aragón, 1999. Participó como invitado en festivales internacionales y ferias del libro y también como jurado en concursos de poesía de distintos países de América y Europa. Jorge. Quiero agradecer a Javier por haberme invitado en la presentación, en el homenaje de este grande de la vida, de la música que es Saluzzi, y a su editor también, Mariano Suárez de Mil Campanas, con el que éramos compañeros en la agencia Telam, otra de los espacios amordazados de la cultura y de la información que sufrimos hoy. Acá se habló de poética. Lo mío es leer un poema que está dedicado a Dino, pero no solo que está dedicado a Dino, sino que yo diría que lo escribió la música de Dino. Yo tenía un maestro en México, había un poeta guatemalteco exiliado de la época de Arbenz, de los años 50, Luis Cardosa y Aragón, que decía que quería calcar a la imaginación, y yo creo que Dino ha logrado calcar a la imaginación. También decía Cardosa y Aragón, esta frase me gusta mucho y la repito: con mi imaginación en movimiento, pongo en movimiento a otra imaginación. Y a mí me pone en movimiento la música de Dino Saluzzi. Antes de decir el poema, escribí unos parrafitos, porque después de lo que han dicho aquí estos especialistas, sería redundante, ¿no? Es un gran honor participar en la presentación de este libro, Dino Saluzzi, Una vida en 10 jornadas. Es un mago, Javier, al meter en 10 jornadas toda esta vida, ¿no? Diálogo del escritor Magistri con este notable artista, un hombre auténtico. Y uso este adjetivo exprofeso porque pareciera traspapelado en el cambalacheo actual, en que las cosas esenciales vienen con fecha de vencimiento. Esa palabra, auténtico, que utilizaba mucho en sus textos el poeta Raúl González Tuñón, apunta a una manera de sentir y pararse frente a lo artificial, lo aparente. Algo se arremolina dentro mío cuando escucho la música de Saluzzi. Sonoridades con relieve, colores, texturas, virutas de un pigmento, siluetas de una sombra, rostros y pasos del enigma en esos acordes que asoman y vuelven a mimetizarse
con la naturaleza. Intento decir lo que me suscita su música en el sentido de suscitar, dar impulso. Se me ocurre la palabra animar, ese dar vida que viene prendida a la palabra alma. También, y esto lo dice Baudino, hay una historia en cada una de sus obras. No quiero redundar, lo fundamental ya ha sido dicho de modo claro y contundente por los que aquí expusieron, los que hicieron los prefacios del libro, subrayando los elementos claves en la vida y obra de Saluzzi, en un camino de búsquedas rítmicas que hacen a su música resbalosa a las etiquetas, su modo de crear con plena libertad alejado del conformismo, su expresividad variada y contundente, su sed inagotable, pero además por las páginas del libro destaca el lugar primordial de la emoción, la decisión de enfrentar desafíos, la intemperie, dice el maestro, el priorizar la duda por sobre la certeza en una obra que va de la mano del misterio y que ha trazado una extensa trayectoria reconocida ya en todo el mundo. Saluzzi no se calla nada en este libro de hondas reflexiones. Así entrelaza temas candentes de hoy, el poder, el consumismo, la falta de fraternidad y armonía. También hay planteos metafísicos relativos al tiempo, como se dijo, la belleza, la soledad y, en sus palabras, la conexión espiritual con la obra. De las muchas cavilaciones, temas meditados largamente por Saluzzi en este libro, podrían espigarse, creo yo, a modo de aforismos, algunas líneas como: el mundo real de la obra de arte contiene la suficiente cuota de emoción y razón. Otra: una obra debe tener inocencia para producir efecto. El instinto creador no se aprende en la academia. Hay algo más bello que las cosas expresadas en su diversidad. Otra más: un compositor se confiesa frente a su composición. Una obra es la concreción del deseo, pero el deseo permanece más allá de la obra. Y esta última: la imagen de un tren yéndose es de las más nostálgicas que ha producido la civilización. Nos dice con Homero Manzi, que hablaba del misterio de adiós que siembra el tren. Por último, hay un álbum de Saluzzi de 1983 llamado Cultrum, como el instrumento ceremonial de la cultura mapuche, que representa la mitad del mundo. La otra mitad podría ser ese bandoneón que cobra forma de ritual en las manos del artista salteño. Si uno es nido de truenos, el otro es nido de viento. Y así le puse a este poema que le dediqué hace un tiempo con mucho respeto, con imágenes que, como dije, fueron provocadas por esa música suya que suscita, que da impulso, que inspira y vigoriza aquello que soñamos. El poema Nido de Vientos dice así: hundir las manos en la sombra, pequeño estuche del inmenso cielo, y arremangarse en la memoria, en esa caja, nido de los vientos. Meter las manos en las sombras, tantear las vísceras del instrumento, hasta encontrar esa bengala que ardía en el baldío de mi pueblo. Hurgar, pulsar y resoplar como quien entra ciego en otro cuerpo, y murmurar, roncar, bramar: el que toca este fuelle, toca el fuego. Hay polvaredas por doquier, peces de nácar y unos pingos viejos, el resoplar del arrabal y la nostalgia en la palabra lejos. Meter la sombra en otra sombra como quien monta un animal en celo. Joyas perdidas en el fuelle, dicen que hay oro al fondo del deseo. Hundir las manos en la caja, acariciar los muslos de un recuerdo, el bandoneón, sus lenguas sueltas, sacuden el follaje del misterio. El manosear, el rebuscar, los teclados amasan ronroneos, pica la piedra del callado el que se prueba los anillos nuevos. ¿Qué diapasón podrá afinar aquella carta que no llegó a tiempo? Una mujer respira cerca y esa espiral de niebla y de secreto. Tantear del colibrí su fuga, poner los ojos en algún
te quiero, pulir la lágrima, sangrar, después arrodillarse ante el silencio, meter la sombra en otra sombra, como quien monta un animal en celo. Joyas perdidas en el fuelle dicen que hay oro al fondo del deseo. Muchas gracias. Aquí en el medio, si quiere. ¿Yo qué puedo decir? Puedo decir una cosa que me pasó. Veía el tren pasar detenerse en la estación de Camposanto y continuar. Hasta que un día me subí y aquí estoy. Cumpliendo con mi deber. Trabajando. ¿Cómo se siente, Dino? Y en esta silla, bien. ¿Quiere acomodarla mejor? No, está bien. Pienso y actúo. Pongo algunas rayas en el pentagrama y miro. Alrededor mío hay tantas cosas. Tantas cosas que esperan de mí. Como un trabajador parecido a mi tata en el ingenio. Dios me bendijo con una hermosa mujer y 3 hijos fantásticos. Y uno de ellos, un gran músico. Y ustedes que están ahí. Es poco lo que tengo que decir. Voy a volver a mi trabajo. Gracias. Gracias, de verdad. El espíritu sopla donde quiere, pero a mí me llevó a cruzarme con usted. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué? Para usted, yo estoy contento. Bueno, sí, ya lo sé. Bueno, nos vamos acercando al final. Si me permiten, quiero hacer, además del agradecimiento a Dino, un agradecimiento a mi hija Julieta, que está aquí, y en ella a todas las personas que me han cuidado en mis 62 años de vida. Son producto del amor. Dino se ha sumado y de verdad es una contención de amistad y de amor que deberíamos recuperar y ejercer. Dino habla de, como alguien dijo, creo que Sergio, el amor en la composición, o no sé si fue Santiago, el amor en el creador. Los creadores deberían pensar desde el amor, como hace Dino, que dona su vida y su historia en cada una de sus composiciones. Así que
Bueno, gracias, Juli. Bueno, ahora sí, vamos hacia el final. José, y los voy a presentar primero igual, y Horacio. Ellos también seguramente querrán decir algo y están, de verdad, les agradezco porque estén aquí sumados a la... José Saluzzi es guitarrista y compositor. Desde muy pequeño demostró talento natural, creció rodeado por músicos de nivel internacional y ya con 16 años participó en un disco de Dino, Mojo Toro. Después como guitarrista en Cité de la Musique, 1996, y entre los años 2011 y 2013 participó en el álbum El Valle de la Infancia. Con su trío Saluzzi, Fracchi y Bisgar participó en la edición del 2018 del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires y en el Copenhagen Jazz Festival y en el Aarhus Jazz Festival de Dinamarca. En 2020 lanzó el disco Lugar, precioso. Actualmente se presenta conformando distintas alineaciones de cuartetos, tríos y dúos. Sus dos últimos trabajos discográficos son Música en Escape 1 y Música en Escape 2, junto al contrabajista Juan Fracchi. José. ¿Querés sentarte primero para decir algo? Y sí. Listo, dale. Ocupa tu espacio. Tiene la guitarra, sí, es muy difícil. Sí. Sin instrumento es difícil. Horacio Lavandera nació también en Buenos Aires en 1984. A los 16 años ganó el tercer concurso internacional de piano Umberto Micheli del Teatro alla Scala de Milán y fue premiado por la Filarmónica de la Scala como mejor intérprete de piano y orquesta. Desde entonces recorre algunos de los más importantes escenarios de América, Europa y Japón, en recitales y como solista de prestigiosas orquestas. Se inició en la dirección orquestal en 2010 en el doble rol de director y pianista. Fue distinguido con galardones como el primer premio en el concurso bienal juvenil Festivales Musicales de Buenos Aires, Shell Capsa, 2 premios Gardel, distinciones de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina y la Fundación Konex, de Karl-Heinz Stockhausen en sus cursos en Curten en el ciclo El primer Palau en el Palau de la Música Catalana en Barcelona y la medalla del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la obra de Beethoven trabajó con Mauricio Polini en Italia y Suiza y con Charles Rosen en España. Además de abarcar el repertorio clásico, difunde la música contemporánea realizando estrenos en algunas ocasiones. Colaboró con Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Boulez, Mauricio Cagel, Marlos Nobre y Dino Saluzzi, entre otros, y Gabriel Seranes, Fabián Panicelo, Esteban Bencecri y Tomás Marco le dedicaron obras. Brindó conferencias, clases magistrales, disertaciones y conciertos didácticos en Argentina y en España. Ha realizado 10 producciones discográficas. Compositores argentinos es una de ellas. Y también la que recomendamos aquí, 2015, Imágenes, músicas para piano, 10 obras compuestas específicamente por Dino Saluzzi. Horacio. Él toca primero. Sí, como toca primero, yo hablo después. Sí, Perfecto, sí, dale, buenísimo. Entonces, si querés sentarte en algún lado para estar tranquilo, ¿sí? Deja el micrófono. Ahí está, perfecto, dale. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por estar en esta celebración
Y en este homenaje, de algún modo, ¿no? A la obra de mi papá, solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Por supuesto, a todos los que participaron, a Javier, a Sergio, a Santiago, a Luján. Y bueno, se dijeron tantas cosas muy lindas. Y la música, bueno, la música es un poco la ausencia de palabras, ¿no? Donde se deja la palabra y empiezan a vibrar los sonidos. A veces es difícil hablar de música y a veces es más fácil para los músicos empezar a tocar, ¿no? Y que la música venga, si viene. A veces no viene, a veces viene, a veces no viene. Es complejo, pero les quiero agradecer a todos la presencia, gracias por estar acá, gracias a la Biblioteca Nacional, por supuesto, por el espacio. Y bueno, y gracias a mi papá.
Hola, ¿sí? ¿Funciona? Bueno, luego de esta maravillosa pieza de guitarra, a mí me toca cerrar este evento, pero bueno, me tengo confianza. ¿Cómo llega todo lo que es Dino Saluzzi a mi vida? Es ancestral. Mi padre tenía solo 18 años, 17 para 18, y entra a uno de lo que se podría decir una de las orquestas de tango más impresionantes que hubo en la historia. Él estaba allí, percusionista era mi padre, estaba al lado de un contrabajista sensacional que era Murtak. Había otro percusionista también, José Pepo Correale, que le enseñó mucho. Y los bandoneones era la selección de la selección, y ahí estaba Dino Saluzzi. Y tenía excelente trato mi padre de jovencito con Dino. Mi padre se había puesto recientemente de novio y mi madre iba a los conciertos. Y mi madre le decía, mi favorito es Dino Saluzzi. Así que no se pongan celosos los demás bandoneonistas, pero entonces ese cariño, ese afecto enorme, esa magia como instrumentista de Dino, para quienes aquí presentes no lo hayan escuchado, corran a escucharlo. Hay miles de videos en YouTube. Es desde la primera nota, es algo que pinta todo el paisaje, ¿no? de lo que es Jujuy, Salta. Es impresionante. Cierro los ojos porque hace muy poquito estuve dando vueltas por Jujuy y ahí está todo, están los caminos, la cultura, los tejidos, los hilados, la sonrisa de la gente, ¿sí? La sonrisa de los niños. Todo está en la música de Dino Saluzzi. Y un poquito más tarde, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero bueno, estoy contando anécdotas acá, me estoy cómodo. Mi padre se vuelve a encontrar con Dino Saluzzi en el Teatro Colón. Y esto tiene un poco que ver con lo que estuvo hablando tanto Santiago Giordano, el tiempo, ¿no? Estamos hablando de historias que ya tienen más de 50 años, 20 años después. Se encuentra Saluzzi conmigo. De hecho, mi padre se llama igual que el hijo, José María. José María, ¿cómo estás? Dino, te presento a mi hijo. Yo tenía la misma edad que mi papá cuando lo conoció. Y bueno, fue genial, estaba muy contento Dino. Y me dijo, ya me conocía a mí de mis trabajos, me dice, yo tengo algo para vos, nos tenemos que juntar. Y así empezó. Nos juntamos desde esos años, estamos hablando de 2004, cada tantos meses, muy intensamente, íbamos con mi padre toda la tarde y él empezaba a cantar, Dino. Y es un periodo de mi vida magnífico que guardo en el corazón,
¿no? Cantar y cantar y cantar, y todo lo que podía estar escrito en un pentagrama era todo ese canto. Fue algo maravilloso porque eso obviamente te hace investigar que todo lo que te rodea, a nivel de que notas que puedan estar escritas en un pentagrama, en realidad es parte de eso, de un canto que sale del alma, ¿no? Y bueno, todo esto voy a tratar de reflejarlo en 3 piezas que voy a tocar a continuación. La primera tiene un nombre muy simbólico que se llama Casa 13, que es para... Esto alguien de los comentadores había hablado que eran como cuadros, como que uno realmente se mete adentro a través de la música en un cuadro. Este es un cuadro de su casa, melodías que se convierten en paisaje, y el paisaje se convierte en melodías de todo lo que rodeaba su familia y su hogar. Esto es la primera pieza, dura unos 6 minutos. La segunda pieza se llama Claveles, que también recuerdo a Dino cantando toda la melodía. Me decía, esto es como ir caminando por distintas calles, y esto suena, viene de algún lugar, se va y vuelve de nuevo en forma de variaciones. Al final hay toda una variación que es genial, como está compuesta, totalmente nueva, fresca, inesperada en esta pieza. Y por último, una zamba, ¿sí? En un estilo totalmente salteño, propio, ¿sí? Un homenaje a sus ancestros, ¿no? Y bueno, espero que lo disfruten mucho, tanto como voy a disfrutar tocándolo con el piano. Lo mismo que se habló aquí, en esta música es tan importante lo que suena en el piano, como todos los silencios que... todas las resonancias, cómo se distribuyen, ¿no? Y por último, algo que siempre hablaba Dino sobre estas piezas de piano, que él quería ir hacia un mundo imaginario, respetando a los grandes maestros del piano, toda esta música que hay de tradición argentina, de el mayor refinamiento. Él lo nombraba, recuerdo, a Julián Aguirre, y entonces, bueno, es como un camino, un viaje temporal del espacio fabuloso. Así que bueno, compren el libro también. Y ahora a continuación estas 3 piezas. Lamentablemente tenemos poco tiempo, así que voy a tocar solo una pieza. Bueno, hay que quejarse, no sé, no a mí, yo estoy encantado. Pero entonces finalmente voy a tocar... ¿Qué querés escuchar, Dino? Bueno, cualquier cosa yo no soy responsable. Ok.